Muy buenos días, Elita, buenos días. Buenos días, Andrew. Estamos en los podcasts en bicicleta y hoy tengo el gusto de estar con mi hermana, Eliana Cristancho, y vamos a conversar un rato, yendo a ciclovía, de todos los planes, proyectos de la vida, de las cosas que han pasado este año, de la familia. Y bueno, Elita, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas este domingo? Está bonito el día, nos hizo bonito día. Miren, ya También. están todos, Sí, todos andando. toda nuestro La equipo patota. de producción. Sí. Allá está la ingeniera de luces, ingeniero de sonido y Sofi, ¿cuál era? Y Sofi sería... ¿Qué le ponemos a Sofi? Sofi sería... ¿Qué sería Sofi? La asistente Bueno, ahí para de que- dirección. Por favor, si tienen alguna idea en comentarios, les agradecemos que por favor lo pongan. ¿Qué puede ser Sofi? Bueno, no. Ahí se lo dejamos también al público. Elita, Cuénteme. la música. Elita, ¿cómo llega la música? ¿Por qué? Porque yo soy su hermano y no sé. Ay, ¿En serio? pero ¿cómo no sabe? La historia no me la sé. Hombre, yo creo que es la misma suya. ¿Nos obligaron? Nos obligaron. ¿Nos obligaron o qué? Yo creo que sí, Andrew. Yo no me di cuenta cómo llegué a la música. ¿Cierto? No, se fue como orgánico desde los 2 añitos. Yo creo que estamos metidos. ¿O será desde que nacer. nosotros no sabemos contar las historias como mi papá? Bueno, mi papá lo sabría decir súper bien. Mi papá se acordaba de la profesora de matemáticas de tercero. Tal divino. Elita, entonces la música. Empieza porque la flauta. No, empecé en piano, acuérdese. Ah, sí, señora. Yo fui pianista primero. Pianista. Sí. Como a los 4 años, por ahí, 5 años, no sé. Con mi papá. Mi papá me fue mi primer Claro. profesor. ¿Y con quién más tuvo clases? Eso fue en el centro de En orientación. el centro. Con Andrés Lineros, Sí. con Ruth Marulanda, Con la paisita. Holanda. De los que me acuerdo. Claro. Creo Es que fueron había un ellos montón 3. de profesores ahí. No, realmente principalmente fueron ellos 3. Y pues principalmente fue mi papá. Era mi profe. Claro, Elita. Sí, acuérdese, yo arranqué fue con Ya el me piano. acordé. Sí, Que con el profesor más estricto que todos le tenían miedo, mi papá. él hacía su firmita. Y él hacía su firmita En para las ponerme las lecciones. lecciones, enseñando a tocar a los deditos. Sí, qué chévere. Ay, no, pero esas memorias. Y bueno, y allá de la Cristancho, de la primera Cristancho que recuerda, Elita. ¿Qué recuerdo? Así como de infancia, vamos un poquito a la izquierda. Recuerdo la tienda de mi abuelita Sofía. Ay, la tienda de mi abuelita. Nos daba billetes de 100 y de 200, Elita. Me acuerdo de eso, me Cuidado. acuerdo de la tienda de mi abuelita Sofía. Me acuerdo de qué más, Andrew. De las audiciones Las y audiciones. las preaudiciones también me acuerdo que tocaba concursar hartísimo para poder pasar a las audiciones. Que si mi papá, si uno se equivocaba en una nota, ya no lo dejaba seguir mostrándole la lección, me acuerdo de eso. Súper estricto. Él ¿no? era súper También. estricto en esa época, Sí. que eso Él fue lo también. bonito de ver. Cómo cambió, o sea, porque yo lo tuve en un momento muy estricto, que era profe estricto, y Claro. después, cuando ya el taller y todo, él mismo decía, ¿se acuerda? Que sí, que era muy... Que él era muy bravo, que porque que no, eso no valía la pena después. ¿Se acuerdan el taller, Elita? Abróchame el pantalón. Me acuerdo de la vaciada. Pues se fue. ¿Ah? ¿Se acuerda que estábamos ensayando y se fue? Él se fue de lo bravo. Se fue Me bravo. acuerdo. Por culpa suya. Por Y nos mi regañaban culpa. nosotros durísimo más que los... Elita, vaya tranquila ahí que yo me voy acá a un bordecito. Como no hay ¿Seguro? tantas personas. Sí, sí. Vaya a su velocidad. Ay, no, bueno, Elita. Y entonces la música, como yo, también, ¿no? Que Igual, Andrew. esa cuestión como que se empieza a sentir y a sentir y a sentir y a disfrutar. Y más que nosotros empezamos como a trabajarla también. A trabajar O sea, de una. Muy chiquitos. Entonces como que uno hacía parte como de todo. Yo Sí, no, claro, no, sé, yo no era pensaba- como vamos a clases de música No. y mañana de natación y No, mañana nada. era nuestro Era trabajo, así, era nuestra también, empresa. sí. De ahí uno ganaba también platica, ¿se acuerda? Claro, Estamos nuestros primeros chiquitos. sueldos, mini sueldos, Mini sueldo. nuestros mini sueldos, qué bonito. Sí, la Esta vida. historia, sí, va pasando Sí, y sí. es que, ay, la palomita. Ay, pobrecita, Creo está que enferma. está enfermita. ¿Será que la recogemos? ¿Puedes ponerla en otro lado de pronto?
Ahorita que venga Gruñi. Sí. Venga, téngame acá, yo la recojo. Sí. Y la pongo en otro lado como para que no le Allá pase como nada. en el cosito. Perdón. Ay, no, se movió. ¿La muevo más? Sí, Está ahí como espantarla como atravesada. para allá a ver. Es que está como enferma. Por eso sí. Vaya. Muévete, muévete. Ay, eso. Eso. Ay, sí. Y voló. Y voló. Y volar. Bueno, no, Listo. entonces empezamos a trabajar. Sí, acuérdese que además, cuando estaban mi papá y mi tío juntos, yo no sé si a usted le tocó lo mismo, pero yo es que- alcancé a ver todas las teóricas, yo alcancé a llegar me acuerdo que en esa época los niveles que habían, no sé, niños y grandes, algo así se llamaba, Sí. que eran como adolescentes, y después llegaban los adultos. Ajá. Y yo de 11, 12 años estaba con adultos estudiando porque ya, Claro, pues ya había pasado ya por todo pasado lo que todas. había. Me Claro. acuerdo de eso, pues ya cuando estaba todavía como el centro y mi papá ahí. Claro. Y eso, incluso usted estudió con personas. Ahorita yo no me acuerdo los nombres, pero. Yo pero sí. De algunos sí, claro. ¿Como quiénes? Como Mario Baracaldo, él fue mi profesor. Claro. Yo no le entendía nada a Mario, me acuerdo Claro, al principio él que yo era un una teórico niñita tremendo. y todos adultos y Mario además que explica un montón de cosas así súper chéveres. Entonces ahí en ese momento de niña para mí era súper difícil, me acuerdo. Claro. Con Ricardo Márquez. Pero fueron sus profesores. Pero Elita estudió con quién, o sea, sus compañeros. Uy, de eso sí no me acuerdo tanto. Ahí ¿No? está. No, Claro. es que con esta memoria apoyo y no también porque yo era muy chiquita. Claro, es que. Entonces, no, me acuerdo no de los adultos, no, en general no. Me acuerdo más de los que ya fueron alumnos después, cuando yo empecé a dar clases. Claro. Pero de los profes, de los compañeros, y en este momento, de esa época, no me acuerdo. Claro. Bueno, y Elita, entonces ahí viene la cuestión ya directamente del tren de la música. Ah, bueno. ¿En qué momento Elita se conecta con el tren? Porque digamos que ha sido un proyecto de largo plazo. Ha De sido re largo. una temática de mucho tiempo, pero ha sido también inteligentemente de largo plazo, porque digamos que las cosas se han ido dando como para que poco a poco vayan surgiendo en el tiempo que tienen que ser. Sí. Entonces, ¿en qué momento Elita se conecta con el tren? Y No, lo mismo, desde que estábamos chiquiticos, Sandro, yo no sé si usted se acuerda, pero nosotros aprendimos así. Mi papá Sí. se lo inventó cuando éramos niños. ¿Y qué fue? Se inventó la manera de estudiar solfeo como con las muñequitas. Entonces él se inventó como una historia, que había un tren que iba a recoger a las figuras y a las notas musicales y la maquinista era la clave del sol. Y había un profe gruñón, no sé si usted se acuerda Sí, claro, del que profe era un gruñón, viejito que era como mi él. papá. Sí. Y mi mamá era la que le hacía todos los dibujos. Y entonces le ponían, para que los niños no se aburrieran tanto leyendo las partituras, en cambio de las figuritas ponían las muñequitas que ella diseñó, que están además, de hecho esta mañana estuve mirando como recuerdos y hay un montón de versiones desde la primerita, que de hecho esa versión de las figuritas musicales la utilizaron hartos años también en el centro, incluso cuando mi papá y mi tío ya no Claro. estaban juntos. Mucho tiempo. Claro. Y nosotros después también en el taller. Claro, y es que de hecho con esas cartillitas, Elita me corregirá si estoy diciendo un disparate, pero coloreaba uno también eso, Sí, porque era claro. blanco o sea, era tinta negra y ya. Y ya, sí, era súper sencillito, súper tierno. Y con eso ahí nosotros arrancamos, pues ellos arrancaron y yo aprendí a leer así con esas figuritas, yo me acuerdo, cuando chiquita. Entonces digamos ¿Qué? que en la escuela de mi papá, cuando ya ellos estaban separados, en el taller musical, se hizo el tren de la música y la versión que nosotros ya conocimos fue una versión que ya Elita ya estaba participando en la creación de esa versión o todavía era la de mis papás. La del taller, Sí, en la del taller lo que pasa es que yo comencé, en esto todo coincidía con cuando empezaron los computadores. Primero mi mamá era la que lo hacía a mano, ¿se acuerdan? nosotros despertándonos a las 3 de la mañana o 4 para aprender el Para aprender el computador y computador. jugar El Prince, uy, qué vaca. El príncipe de Persia, me acuerdo con que era esos una... de palanca. Sí, o sea, que eso era cuando empezó eso. Sí. Y entonces yo lo único que hice, o sea, mi trabajo en ese momento, cuando empecé además a trabajar con los niños y todo esto,
Sí. Fue digitalizar esas muñequitas en Paint, ¿no? Póngale cuidado, Ajá. en píxeles, o sea, esa vaina me demoraba horas. Y eso fue como el inicio. Ha sí. sido la vida. Y ahí sí hicimos las cartillas, si se acuerda, por ahí están las carátulas, hoy las estuve mirando. Ah, qué bonito. Hicimos cantatas, hicimos 2 versiones de final de semestre, en donde hicimos toda la música que la hice yo y mi papá la dirigió. Toda la música la hicimos ¿con qué? Con la orquesta y con el coro, ¿usted se acuerda? Claro. Y tocamos el tren de la música. El tren de la Con todo eso, que la letra en ese momento, yo hacía la música, yo estaba muy chiquita. La hacía el señor Lucho. Y la hacía Luis, exacto, Lucho. Que esa letra ya pues no es la que utilizamos existe. actualmente, pero sí me acuerdo pues de eso. Claro. Que ahí viene también las épocas de los raperitos, de todas esas Los obras que raperitos, hacíamos ¿lo hizo Elita musicales. o lo hizo mi papá? Mi papá. Ya estamos enterados del paseo musical, tenemos instrumentos, Pero pero queremos sabemos rapear. rapear, algo así. Profesor y compañeros no nos querían llevar porque somos chiquiticos y nos pueden sobar. Ese es mi papá. Eso se lo inventó mi ese papá. es mi papá. Ay, qué bonito. Sí. Bueno, y Elita, entonces ahí el tren de la música ya tenía pinceladitas de Elita Cristancho. Sí, Yo le digamos digo Elita, que... pero mi hermana se llama Liana. Y es el único que lo dejo que me diga aquí de la vida. Y si le empezara a decir Elita a partir de... Por favor, pues, es su responsabilidad. Ay, Elita. Entonces, bueno, Elita, las redes sociales de Elita, del tren de la música es @el tren de la música. Y Elita es Eli Cristancho Música, con K. Música con K. Lo mismo que tengo yo en el Cristancho Música. Exacto. Pero venga, acá hay bulla, pasémoslo y ya. Pusieron el pica, como llamarían los costeños a eso. Bueno, no, entonces ya las primeras pinceladas de Elita en el tren de la música. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí ya el taller, digamos que se robustece, crece, empieza en qué momento a transformar No, ahí el lo que proyecto, hacemos es... porque también yo sí lo tengo que decir, como yo lo viví, a lo que es hoy, Ah, es otra cosa. no Sí. tiene nada que ver. O sea, hoy es un desarrollo de imágenes, sí, muy bonito, eso está bien, pero el concepto y lo que hay debajo de la profundidad también se basa en la experiencia de Elita en el mundo, Sí, en lo claro. que ha recorrido, en lo que ha aprendido, en sus trabajos. Entonces, bueno, para no irnos tampoco tan adelante, ¿en qué momento empieza la transformación del tren? Eso empieza, digamos que el corazón del tren sigue siendo el mismo, el que mi papá dejó. Digamos, ¿Sí? el corazón lo podemos llamar el propósito. Sí, exacto. Y la Enseñarle a los metodología. niños desde el amor, desde el cariño, Sí. desde que el profesor Gruñón no debería existir. Exactamente, Cosas sí. así, listo. Y pues también esa metodología de enseñanza de la lectura, esa sigue estando ahí. La importancia de Sí. poder leer y entender el lenguaje musical. Sí. Como todo el concepto de asociar la imagen también con la música, todo eso está. Pero empieza pues a crecer. Yo empiezo a coger eso como en el 98. Yo estaba recién salida del Ok. colegio. Y empiezo a hacer como mis propias cartillas, me acuerdo de eso. Y entonces a inventarme juegos y no sé si usted se acuerda de los Francia concursos. 98. fue el mundial. Imagínese, Uy, hace poquito. Dios mío. y me inventé mis propias cartillas. Claro. Los concursos musicales que hacíamos, los de solfeo. Entonces yo me Yo inventaba recuerdo que un montón de Elita, cosas. incluso las cartillas de los adultos, Ajá. las empezó también a trabajar. No era Sí. propiamente del tren de la música, sino las cartillas de los programas Sí. de adultos o Todo lo profesional. teórico, sí. Todo eso también lo empezó a trabajar. O sea que a la par del tren empezó también a modificar el pensum del taller musical. Un poquito, sí. Digamos que a irlo, pues también actualizando con cosas, ¿no? Que yo aprendía en la época, porque todo era como experiencial en mi caso. Ok, la práctica, por ejemplo, lo que vivimos en el grupo Bacata y todo esto, ¿también lo llevó a la metodología? Sí, porque además, pues usted sabe que mi papá decía que Tocar. exacto, Tocar. y que escribir a lo que uno tuviera. Sí. Y el arma de la escritura, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Es que eso fueron, yo con mi papá, pues obviamente muchísimas clases, pero de las que más recuerdo es la orquestación no es lo que dice el libro. Sí, total. La orquestación es con qué grupo estás tocando. Escríbele a ellos. Y bueno, Así es. entonces ahí Elita
conoce Después. a su esposo. Uy, Sí, porque no, pues yo lo conocí desde antes. así Sí, él claro, él alcanzó incluso a tocar en el tren de la música, en las cantatas. Esas Los típicas. mandamos atrás a los equipos de producción para que. Pero bien atrás. Bien atrás, Andrew. ¿Y ellos? Ay, se quedaron. ¿Será que se fueron a comprar algo? De pronto. De pronto. Porque no han Bueno. dicho nada, no lo han llamado, ¿no? No, y nosotros estamos ya a punto de llegar a uno de los destinos. La ruta hoy es Panamericana, Ajá, subimos a la 72 ok. hasta la séptima, de la séptima hasta la Plaza de Bolívar. De la Plaza de Bolívar bajamos por toda la... No, solo vamos a la Panamericana. Ah, gracias. Yo, más que No, yo es pero la de pronto primera la- vez que me monto en bicicleta hace meses, mijito, estoy acá. Bueno, sí. después de la Panamericana de pronto sí podemos echarnos la subidita porque es que esto, mire cómo vamos de rápido. Pues, Y la pero- conversación está chévere. Bueno, entonces llega Simon antesito, se conocen Y nos vamos para Estados Unidos a Estados Unidos. y Se van. allá. Allá siguen estudiando. Exacto, y allá también uno aprende muchas cosas. Entonces empieza como a alimentarse todo esto del tren y yo sigo como queriendo hacer un programa que fuera como para todo, ¿no? ¿No? Y recuerdo que Eliana seguía dirigiendo todas las cosas, porque nosotros todo el pensum nos basábamos en lo que Elita iba mandando. Uy, qué bárbaro, sí, es verdad. Todo. Cuidado. Cuidado. Bueno, entonces se van a Estados Unidos. Vuelven a Pero ahí usted Colombia. cogió la batuta, ¿no? Sí, pero yo nunca me metí en el pensum. Ah, ok. Yo nunca me metí en el pensum. Yo veía lo que Elita nos mandaba o las cosas y simplemente Sí. digamos que lo enseñaba. Enseñaba ok. lo que decía el libro. Bueno, entonces ya llegamos a... Después volvimos a Estados Unidos. Vienen un poco tiempo porque Sí. una vez se van. Sí, nos vamos para España. Sí. Se van para España. Y en España son... ¿Cuántos años? 8 años. Bueno, Sí. ¿cómo pasa la vida? Pero impresionante. Y allá vi Increíble. muchas cosas muy chéveres. Y todo eso alimentó lo que es Claro. el tren de la música hoy. Se empiezan a ver otras perspectivas. Exacto, se empieza a sale ampliar como un el poquito. micromundo que yo llamaba. Sí, el micromundo del taller que uno estaba ahí, Cristancho, en la capsulita. Sí, había una capsulita, Sí. pero una muy importante porque finalmente también nos liberó un montón. Sí, total. Nos enseñó a ver las cosas de una forma que uno mismo se tiene que convalidar. Sí, sí. Y bueno, entonces Está Elita, bien. en España. En España. Ahí, bueno, es que yo ahí era donde iba a hablar del equipo de producción. Nos toca hacer una paradita acá para Una que... paradita técnica. Sí, porque si no, ellos... Y hacer... Sí. Oiga, pero qué raro. No, ¿Los llamamos? ¿Será que pasaron a comprar agua? Porque sería genial. es probable. No, bueno, entonces viene España, se sigue fortaleciendo el tren de la música. Sí. Entonces ahorita les presentamos a Sofi. Pero entonces viene el desarrollo. ¿Cómo se vuelve lo que es hoy? Allá. Porque la pedagogía y la metodología, vamos a contarles un poquito, funciona desde el usuario que quiere aprender música con las cosas que vamos a montar poco a poco en las cosas que tenemos, pero la base principal es la enseñanza Sí. en colegios, Sí. universidades, en sitios que tengan que ver con formación para Para niños. niños, Sí. para que los profesores sepan que existe otro contenido que tiene más o menos ¿cuántas canciones? Un 150 y algo. Más de 100 Sí. canciones, más de 150 canciones. Sí. Y el método para enseñarlas, Ujú. eso es lo que principalmente es, ¿no? Digamos que la intención del tren no era quedarnos como lo que hablábamos ahorita en nuestro círculo así chiquito cristancho de la escuela o de las escuelas, sino poder poner ese programa para cualquier persona que lo quiera usar, cualquier escuela, cualquier metodología, porque además se adapta muy bien Claro. a cualquier manera de pensar, o sea, realmente son herramientas para los docentes, para además también organizar un poco también los currículums de los centros en donde se imparte esto. Generalmente lo que uno se encuentra en los colegios, etcétera, es que se da la música así como muy alegremente y de pronto, no en todos, hay como Un sistema. sí, exacto, un sistema que lleve un poco hacia buen puerto los procesos de los niños. Claro. Entonces la idea del tren sí es poder hacer esto un poquito y poder Y bueno, y entonces compartirlo con todo el mundo. yo en lo que he visto también, que es algo interesantísimo, Orff, Kodali,
como un montón de cosas que he visto que son metodologías. Bueno, ¿esto podría ser la metodología Cristancho? Sí, podría ser, porque tiene esto que le explicaba ahorita de la parte del solfeo, es el corazón del tren, que es lo que mi papá se inventó. Eso todavía lo estamos utilizando en la metodología de enseñanza, porque pues aparte también, obviamente, después de haber aprendido con mi papá que la escritura era tan importante, que los arreglos, que todo esto, pues el tren de la música tiene una parte muy importante en práctica orquestal, grupal, en donde los niños pues van a poder tocar cosas en sus niveles, ¿no? Entonces, digamos que todo eso es también una manera de ver la música, pero sí que es cierto que el tren de la música también se alimenta de muchas cosas, de muchos sistemas. O sea, que es que ahorita mismo algo como que sembraron la semillita, mi papá sembró la semillita. Sí. Y lo que fue regando Elita fue cogiendo caminos, pero basados en esa estructura. Y también un poco actualizándose a lo que hay ahora, en iniciación musical, etcétera, porque todos estos sistemas y todo lo que existe, pues por algo está pues en donde está, ¿no? Claro. Ali, el ORF, todo eso pues son pues, maneras de hacer la iniciación musical que funcionan muy bien. Entonces, de ahí todo pues se puede hacer, ¿no? Y la idea del tren es que les sirva a los profes para todo y pues que sea algo también diferente y no lo mismo que siempre se está haciendo y otra vez. Bueno, eso es otra de las cosas. Ya llegaron. Perfecto, el equipo de producción ha llegado. El equipo de producción están allí atrásito. Vamos a hacerles todo el seguimiento. Porque aquí viene también otra parte importante y es el equipo. El equipo, nosotros pues somos nuestra familia, siempre hemos contado con unos equipos muy chéveres, con músicos, con personas que nos han ayudado en la escuela, etcétera, pero somos un equipo familiar. Total, absolutamente familiar, y ahora que la familia ha crecido, en nuestra familia chiquita crecer es poquitico, pero crece. Sí, nuestras reuniones de diciembre éramos como 5. Sí, nosotros somos familia chiquita. Sí, entonces, sí. Pero ahora ha crecido más ya con mis hermanos que se han casado. Yo fui la primera que me casé, ya voy para 20 años de casado. Hijo de madre. Entonces, estamos viejos, también hay que aceptarlo. Estamos viejos, sí. Hay que aceptarlo. Por fin llegó el equipo de producción. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al equipo de producción? Ahí viene Sofi. Sofi, encájate aquí un momentico. Suavecito. Despacio. Opa. Más. Dale. Hola. Sofi, estamos acá ya terminando la parte de tu mamá. ¿Tú dónde naciste? España, Barcelona. ¿En Barcelona? ¿Y cuántos años tienes, Sofi? 9. ¿Haces parte del tren de la música en algo? ¿Has participado? Sí. ¿En qué? Sí, he participado llevando a mi mami. Sí. He participado cantando un pedacito de una canción. ¿Ah, sí? Y también me dijeron que tú le ayudaste a crear unas imágenes de un video que no podemos decir, que era un animalito que estaba triste y no sé qué. ¿Tú también le estás ayudando en la realización de los videos? Sí. ¿Te gusta, no? También, además, una vez te vi que estabas haciendo tu propia serie. Sí. ¿Eso en qué va? Pues no he seguido. No has seguido. Tiene que seguir, pero si es mi asesora, la vicepresidenta, le digo yo. Pues Elita, súper, vamos a arrancar entonces con Simon, que hace parte del equipo. Bueno, Simon, ¿cómo empieza la carrera en la música? Bueno, realmente es una historia larga. Pero lo de su papá. Desde pequeño, como quien se sienta a leer un libro, mi papá pues se sentaba a escuchar música, ¿no? Entonces vi esa pasión por escuchar música. Me acuerdo que tenía muchos LPs, muchos CDs, y como él trabajaba en Avianca, pues cada vez que viajaba venía aparte que traía discos, pues había ido a algún concierto, traía alguna historia, ¿no? Sí. Y pues después, mi tío, que sí fue músico, pues... ¿Cómo se llamaba su tío? Ariel Delgado. Ariel Delgado, claro. Sí. Yo sí lo recuerdo porque... Recuerdo que Simon lo mencionaba todo el tiempo porque además tú pues falleció joven, ¿no? Sí, total. Y pues gracias a esa situación pues tan terrible, pues llegó una guitarra a mi casa, ¿no? Ok. Y me acuerdo que yo quería tener un grupo, yo quería tener un grupito de rock y tocar el bajo, pero pues llegó una guitarra y mi papá me dijo, todos los bajistas que conozco tocan guitarra.
Entonces me puso a tocar guitarra, a estudiar guitarra con un profesor que se llama, me imagino, César Ballestas, un excelente profesor. Ok. Y él un día me dijo, oiga, usted tiene que saber lo que es un fagot, tiene que saber que es un corno. Le sugiero que vaya a estudiar en una escuela de música, que aquí en la casa solamente escuchando una guitarra, pues no. Sí, Claro. y me recomendó pues la Cristancho, me dijo, va a la Cristancho. Entonces ahí fue que ya mi papá me dijo, yo me estaba tirando todas las materias y me dijo, si pasa el año, lo meto a estudiar música por la tarde. Y así fue, yo cumplí y él cumplió y desde ese día en adelante, desde la primera clase que tuve me di cuenta que no tenía ni idea de música, que yo sabía era medio rasgar la guitarra. Y de ahí en adelante pues ya fue, pues dije, esto es lo que voy a hacer con mi vida. Para lo bien y para lo mal, mejor dicho. Claro, ese ya fue lo que determinó Sí, la carrera de Simon. exacto. Bueno, y entonces la Cristancho empieza a estudiar allá en la academia de mi tío. Sí, Y entonces yo recuerdo, pues que Simon, digamos que estaba allá y todo, pero quería, digamos, también tener como otro aire, entonces llegó a donde mi papá. exacto. Pues yo un día en una presentación en el Colón me acuerdo que, de hecho los vi a todos ustedes bajándose el parqueadero. Y cuando vi al maestro Francisco, pues dije, este man es el Beethoven colombiano, ¿no? Es decir, una expresión, una persona que por todos lados decía, soy músico, ¿no? Y Gruñi se fue, pero con toda. Y... Estar en la jugada. Sí, cuidado, Sofi, eso. Sigue. Uy, Sofi se mandó ahí. Y entonces ahí se pasa al taller. Y entonces, aparte escuché como creo que un arreglo, una adaptación de... Y yo la verdad, pues ya cuando empecé a estudiar música dije, Eso me suena. quiero escribir música, no solo ser intérprete, sino creador. Estamos aquí en la Panamericana. Esto está en obra total. Yo creo que esto tuvo que haber sido duro para la Panamericana, ¿no? Sí, total. Ellos tenían 2 locales. Ah, ya. Sí. Claro, y es que esto seguro no lo han tumbado. Sí. ¿Cómo será eso? Bueno, ahí solucionando. Bueno, ahí estamos en clase de bicicleta. Simon. Listo. Entonces nosotros por acá, ¿cuál es el a mi izquierda? Listo. Entonces la música, listo. Empieza a estudiar música y cómo la empieza a asimilar, cómo la empieza a ver, cómo la empieza a entender y cómo empieza a querer hacer música para vivir. Porque pues finalmente de eso vivimos, ¿no? Sí, total. Pues digamos que muy temprano, como a los 16 años, 17 años, tuve la oportunidad de irme de gira con un grupito. Yo ya estaba estudiando en la Cristancho, con un grupito de metal a Venezuela. Una gira así como se llama El Infierno. El grupo se llama Infierno, pues una gira infernal, ¿no? Y nos pasó de todo. Y ahí como que tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta que lo de la música es una apuesta, es como tirarse al vacío, ¿no? Es como uno le puede ir muy bien, le puede ir muy mal también. Pero si uno se mantiene estudiando y si uno se mantiene enseñando y dándole respeto a la música y a la profesión del músico y el creador de música, pues uno puede conseguir una cierta estabilidad, ¿no? Ok. Y bueno, pero entonces ahí viene que está en el grupo. Sí, Empieza a descubrir que sí, es música lo que quiere. sí. Y el bajo. A tocar con las orquestas, con los grupos, etcétera. Después Sí. se van, porque ya están entonces con el Exacto. cuento con el ITA. Sí, Se van a Estados Unidos. vamos a Estados Unidos primero. Allá tocan en una big band. Que ahí tiene usted una historia de que una vez lo seleccionaron para entrar a la big band. Ah, Porque sí. llegó y las puso de una o algo así. ¿Cómo Pues fue? esa universidad tenía algo muy chévere y es que si uno pasaba a las agrupaciones representativas de la universidad, le descontaban a uno o si uno ya había pagado, le devolvían dinero al final. Entonces, por tocar en la Big Band, por tocar en el ensamble de cuerdas, por tocar en la orquesta, bueno, por la orquesta no, pero en tocar en esas agrupaciones, pues era algo chévere. Entonces, había un puesto para bajista en la Big Band y habían que por ahí unos
3 o 4 bajistas, ¿no? Ok. Y entonces yo fui pues asumiendo que pues de pronto no pasaba, ¿no? Porque pues uno... Además, esa es como la condición, no sé por qué uno siempre piensa lo más negativo. Sí. Pero bueno, ¿y entonces? Entonces me acuerdo que el decano, que en paz descanse, doctor Chris Colbert, era el que hacía la audición, pero ese era un personaje con P mayúscula porque era muy chistoso, tenía un sentido del humor súper ácido. Y me acuerdo que yo llegué, conecté él estaba con la asistente de él, y ella estaba pues anotando todos los nombres. Y entonces yo conecté el bajo y hice lo típico que hace un bajista, que es como comprobar el sonido, uno dice tuc, 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 mutea con esta mano y toca para sentir que hay volumen, ¿no? Y más o menos cuadrar el volumen, no sé qué. Y yo hice eso y el decano dijo, ya está, ya él tiene el puesto, le dijo al asistente. Y entonces el asistente se quedó así, me dijo, no, es que ya, le dijo él. Y entonces yo no sabía qué hacer. Y entonces ella le dijo, no, pero no puede ser, es decir, tienes que decir un puntaje. Y él, no, es que ya se nota que toca. Y ella le insistió como diciéndole, mira, tenemos que hacerle pruebas a todo el mundo, claro. Si no puedes. Y entonces llegó y le dijo, bueno, si quieres le hago la prueba. Entonces me puso y vas a ver que la va a tocar perfecto, le dice. Y yo, uy, fue pucha, qué responsabilidad. Qué responsabilidad, porque ya el man me había avalado y donde yo la embarrara, pues él quedaba mal o lo hacía quedar mal a él, ¿no? Claro. Entonces me acuerdo que me puso un arreglo de un grupo que se llama Tower of Power, con un bajista que se llama Francis Rocco Prestia, que son unos bajos súper complicados, pero una versión de Big Band. Y nos puso ahí la partitura, eran puras semicorcheas, síncopas, de todo. Y yo no me dio ni tiempo ni medio mirar, de escanear cómo era la partitura. Sí. Y me contó, 1, 2, 3, y pum, y a tocar. Y yo pues las toqué. Es que yo recuerdo, Simon, que pues todavía difícilmente uno encuentra un bajista que lea tanto. O sea, yo que he tocado con tantos. Sí. Y realmente tocas de una u otra forma formarlos para qué. Entonces hay una cuestión ahí que me salgo un poquito del tema del tren, pero ¿por qué les enseñan a los guitarristas y a estos que leer a primera vista no se pueden instrumentos de trastes, pues? Sí. O sea, ¿cuál es la...? Pues yo creo que las posiciones, uno los escucha, perdón, sí. Qué pena que lo interrumpí. Uno les dice, mira, léete esto. No, es que quiero organizar las posiciones. Se lo pone así, o sea, ¿y qué? Sí. ¿Cómo es la cosa? Porque yo ahí eso sí lo tengo que decir. Perdón, sí. Mundo, pero no entiendo. No, es decir, yo creo que hay una cosa ahí, y es que muchos profesores de universidad, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes, no han tenido no han basado su carrera profesional a base de un papel. ¿Sí, claro? Claro. Entonces ya soluciona toda la respuesta. Exacto. Entonces ellos dicen, ¿para qué me gasto si ni siquiera yo leo bien? Y pues no hace falta, más o menos. Pero sí hace falta, porque donde yo no hubiera aprendido a leer bien, el maestro un poquito más para atrás para que vean aquí. Vale, eso, entonces, mejor ahí para que la cámara entonces no quede como en el hueco donde ya cambie. Bueno. Sí, claro, entonces tuvo como la oportunidad también con mi papá, con la Cristancho, porque también cuando Simon llegó de donde mi tío ya estaba, pero tocando súper bien. Pues con decirle que hasta que llegué a España, todas sin excepción, todas las oportunidades profesionales buenas que tuve de tocar eran con una partitura, no eran venga, saquemos a llamear esto. Y pues sí que se daba esa oportunidad también en otros escenarios. Era como aprenderse una canción medio más o menos, que medio uno se la sabía, entonces se la enseñaba a uno, o uno se la sabía y se la enseñaba a otro, etc. Pero hasta ese momento, por ejemplo, tuve otra oportunidad allá mismo en Long Island,
y es que el decano abría una jam que se llama Reading Session, y es que cada integrante de la Big Band, o era un ensamble de jazz, no era una Big Band, un ensamble de jazz, traía sus arreglos. Y pues, si te podía tocar Angel Eyes a 4/4 o a 11/4. Ok. Y entonces era leer todo a primera vista. Y hágale. Exacto. De y no una. se pierda porque usted no, decir, porque ya es en vivo, ahí ya está en vivo. Entonces eso me dio también una, decir, como que comprobé la importancia de la lectura, ¿no? La necesidad, claro. Exacto. Y entre más profesional me he encontrado la agrupación, más papel y más, ¿cómo es que se llama eso? Más detalle hay, ¿no? Más detalle hay en el amor por lo que se hace, ¿no? Bueno, no, Simon. Y entonces, el equipo con Eliana, para lo que hoy vamos a presentar, y digamos que el propósito principal del podcast, que hemos conversado un poquito también con Elita, de la historia de la escuela y todo esto. Entonces ya digamos que llegamos al tren de la música. Sí. Cómo arman el equipo. Y Simon, en este momento de la producción de lo que estamos haciendo, que yo decía hace un rato que era el productor, si no queda esa parte, porque Sí. ahí fue cuando paramos, Sí. les digo, Simon está siendo el productor musical del tren de la música en su primer disco. Entonces, Exacto. Simon, ¿ahí qué? ¿Cómo fue el equipo con Eliana? ¿Cómo ha sido el trabajo para el tren? ¿Cómo fue la cuestión de las sesiones de grabación? Con la experiencia que ya tenía y todo esto, digamos que asumir esto de nuevo en un estudio y todo esto, como con esa magia. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, pues digamos que pues he tenido la fortuna de que con Eliana hemos sido equipo siempre, ¿no? Como nos casamos jóvenes, entre comillas, y nos fuimos a otro país ¿Entre jóvenes. comillas? Re jóvenes. Pero yo tenía 24, ¿no? Sí. Y, bueno, tenía 23 en ese momento porque me casé un día antes de mi cumpleaños. Pero Eliana tenía 22. Claro. Sí, ella jóvenes, sí. Jovencitos. Entonces, yo me pues, casé a los 38. Sí. Pues hemos logrado, digamos, como que con cierta naturalidad ser un equipo, sin proponérnoslo, sino simplemente se ha dado así. Ok. Entonces, al ser músicos y entender la inspiración o el que inspiración le llamo yo a esas ganas que uno tiene de que empiezo a hacer algo y hasta que no lo termine no quedo tranquilo, a eso le llamo yo inspiración. Pues encontramos nuestros momentos. A veces soy yo el que tiene que estar full inspiración y otras veces es Eliana la que está full inspiración y yo pues somos un equipo, mejor dicho. Claro. Cada uno está pendiente del otro y entiende los momentos del otro. Entonces eso pues es importante, y ya a la hora de hacer el disco, ya hace años, la idea que habíamos llegado era de que todas las canciones que estuvieran en la cartilla pues iban a ser producidas por mí. Ok. Y entonces, pero también todo lo que se ofreciera. Si se ofrecía un video, una cuña, un key audio, pues todo lo iba a hacer yo. Entonces, cuando surgió lo de este disco, pues era simplemente coger lo que ya estaba producido y arreglarlo O sea, o preproducido, digamos, lo que estaba ya adaptarlo preproducido, a lo que- adaptarlo la a que fuera un necesidad de disco. Exacto. Entonces, si era una canción de 30 segundos, pues ahora pues hacerla para que fuera 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos, etcétera. ok. Y ahí pues ya hay un reto, ¿no? Sí. Entonces, pues hacer las partes, que suene bien, que suene a disco, que digamos como que tratando de entender no solo la letra, a nivel de letra, lo que significa letra, sino a nivel pedagógico, que es lo que está tratando de contar contar la obra. Exacto. Entonces ahí viene otro reto, que es cómo acomodar eso para que haga parte de dos cosas, que sea como un disco, pero a la vez que sirva pedagógicamente, ¿no? Y más hoy día, que además hay una gran cantidad de productos gigantescos que también me
llevan a la otra parte, digamos que la tercera parte del equipo fundamental, que es Tatiana. Claro. Porque hoy Total. día también hay muchos modelos de cuestiones infantiles muy buenas. De hecho, Sí. hablábamos con Eliana de modelos de iniciación y cosas así. Sí. Entonces, no, pues Simon, y en las redes, ¿cómo encuentran a Simon? Bueno, pues me encuentran por Simón Delgado Dinamarca, @ Simón Delgado Dinamarca, Ok. que son mis dos apellidos, el de papá y de mamá. Y ahí estoy, digamos que ahí me pueden encontrar. Si ponen así, me encuentran. Si no, encuentran a un Simón Delgado, que es un cantante de pop español, que le va mucho mejor que a mí. Simon, ¿qué opina de esto? Pues genial. Mira, una orquestica de salsa. Sí. Roñi. Y después viene uno de rock. ¿Ah, sí? Sí. Muy buenos todos. A ver, yo te ayudo. Bueno, igual es que todavía me falta un pedacito, porque ya llegamos. Ya estamos. Sigamos un poquito. Entonces, qué chévere, ¿no? Sí. Pero le traen sonido y todo. Sí. Y estos suenan chévere, suenan muy bien. Qué bueno. Yo creo que ellos deben tocar regularmente en algún sitio o algo. Amor, pasando en la música para poder hacer el cambio al micrófono. Pues bueno, Simon, entonces ahorita, por ejemplo, invitar a los colegios, a los profesores a que conozcan el tren. Exacto. ¿Cuál es el diferencial o en qué les va a ayudar el tren de la música? Bueno, a todos los Esperen, profesores. un momento. Ah, bueno. Qué pena, pero es que acá la música no nos va a ayudar. Mi amor. Ah, Esto sí es. ¿Se acuerdan, Simon? sí. Esto hizo parte de nuestra chisga de jovencitos. Qué chévere, qué buen combo. A ver, ese es un trompetista venezolano. ¿Ah, sí? Toqué con él hace como 2 semanas. Muy bueno. Se tiene un tumbado. Sí. Ahorita deberíamos pegarle la entrevista. Entonces, Simon, ahora sí, ¿cómo vamos a invitar a las personas? Bueno, pues a los que hemos tenido la oportunidad de dar clases, sabemos a niños pequeños y a grandes también, entendemos que entre más herramientas tengamos, entre más actividades tengamos, pues vamos a tener más éxito con los estudiantes y sobre todo si está enfocado pedagógicamente, si tiene un enfoque, si tiene una dirección, ¿no? Entonces yo me encontraba con que de pronto habían canciones que sonaban fatal, pero me servían pedagógicamente. Entonces a veces terminaba yo haciendo una pista nueva sobre una canción ya hecha para que no me molestara a la hora de enseñarla, ¿no? Y que tampoco los estudiantes se acostumbren a escuchar algo destartalado o a escuchar algo que de pronto está mal producido o mal hecho, ¿no? Ok. Sino que también haya como una escuela ahí detrás de eso. Bueno, entonces ya saben que es Simón Delgado, productor del Tren de la Música. Y vamos con la tercera parte, pero entonces esta la voy a hacer un poquito distinto porque me parece que aquí sí me toca es parar para que Eliana y Tatiana también puedan interactuar un poco. Entonces, ustedes están como en las lecciones de bicicleta. Voy a interrumpirlas. Bueno, perdón, interrumpo las lecciones de bicicleta. Eso. A ver, amor. Acabamos sin pausa. ¿Qué ha pasado acá? ¿En qué van? ¿Clases de montar bici? Sí. Es como Bueno, Elisa, aquí ya nos topamos con el tercer elemento importante del tren de la música, que es Verónica. Entonces, mi amor, ¿tú qué? ¿Bien o no? ¿Bien o no? ¿Qué? Bueno, entonces, ¿cómo llegas a la música y por qué ese don y esa facilidad para las cosas con los chiquines? Yo llegué a la música oficialmente a los 13 años, yo llegué vieja, pero chiquita yo era, como decía mi abuelito me decía cascabelito hermoso, porque yo cantaba porque sí, cantaba porque no. Tenía una tía que me decía jingolera, porque me cantaba todos los comerciales, o sea, yo no sé, era parte como de
de mi esencia estar cantando todo el tiempo, pero oficialmente entré al Colegio de Música de Medellín a los 13 años. Y no fue que yo dijera, yo quiero, no. Mis papás un día me dijeron, ¿quieres estudiar música? Y yo, sí, Bueno. me encanta. Y casualmente me metieron a estudiar al Colegio de Música, que es la casa, o fue la casa de Canto Alegre. Yo crecí con Canto Alegre, que es un grupo de música Súper famoso. de niños. Yo los vi hace poco contigo, fuimos a verlos Coro en el infantil. Colsubsidio. Brutal. Sí, entonces yo tenía ¡Qué los combo! cassettes de Canto Alegre y yo me los sabía al derecho y al revés, y entré a la academia. En esa academia funcionaba Canto Alegre, me hicieron audición, entré ahí mismo a Canto Alegre, y ahí fue que empezó como mi cercanía oficial a la música. Bueno, entonces después de Canto Alegre y tu infancia, vienes a Bogotá y empiezas a estudiar ¿en dónde? Bueno, después de Canto Alegre, digamos que ahí me conecté yo con la música, pero yo quería estudiar musicoterapia. Musicoterapia. Nos vamos a ir nosotros entonces adelante, ustedes nos persiguen. Vamos, mi amor. Igual ya vamos a subir por esta y así hacemos un fogoncito. Por acá, por acá. Yo quería estudiar musicoterapia y empecé a hacer todas las vueltas, me iba a ir para Cuba. Así. Me iba a ir a Cuba. Oye, pero eso sí no me lo sabía yo. Bueno, ¿Y soy tu gusto. esposo? Carvajal, ¿estudias o trabajas? Sí, oye, entonces te ibas a ir para Cuba. Entonces me iba a ir para Cuba, pero pues los papeles y eso. Bueno, mis amigos, les cuento que se me acabó la batería. Entonces nos tocó hacer acá una retoma, ya sin mi hermana, sin Simon. Igual ahí nos quedaron las historias, pero tenemos que complementarlas con las de mi esposa, las de Tatiana Carvajal. Entonces, mi amor, estábamos en que tenías ganas de estudiar musicoterapia en Cuba, pero habían como unos papeles y Sí, estaba como demorado el tema de los papeles. entonces Antes del tema de Cuba, yo Antes. alcancé a estudiar vamos a bajar por acá. canto en Medellín, en una universidad. No me hizo feliz. Después empecé con guitarra clásica. Tampoco Allá mismo en la universidad, ¿en cuál? En la de en EAFIT. Dale, me tranquilo. hizo feliz. Y en ese momento fue como que yo me di cuenta que lo que a mí me apasionaba de la música no era bueno, ¿cómo lo digo? No es la música en sí, el tema de ser intérprete, el tema del virtuosismo, es como todo lo que la música puede hacer además por otras personas. No sé si me entiendes. Sí, no, te entiendo, pero espérate que quiero hacer una pausa porque nuestra perrita está ladrando mucho. Entonces espérate y voy a guardar aquí, voy a cerrarles el kiosquito. O ciérraselos tú ahí, mi amor. Bueno, Ciérrales el kiosquito, a ver. bueno, señoritas. Chao. Guárdate, nievitas. Es mejor con el Ay, kiosquito pero la cerrado. niña es bien linda. Quieticas. A ver si se relajan un poco. Eso. Entonces nos toca tener en cuenta eso, qué pena, pero con mascotas el audio se va a ver un poquito más complicado. Bueno, vamos a bajar por acá. O sea, tú no querías ser intérprete, no querías estudiar canto para ser solista. Querías... Digamos que eso como que lo fui descubriendo en la universidad. No sé, no me hacía tan feliz. Porque igual Vamos, solo un músico sabe lo que se siente estar en un escenario. O sea, eso no lo voy a negar ni lo voy a quitar porque eso también, eso tiene magia sí. y la va a seguir teniendo siempre. Pero cuando yo estaba estudiando, no sé, no, eso no me llenaba. Perdóname, ¿me puedes hablar un poquito más duro a mí? Que el micrófono está perfecto, pero yo no te escucho mucho. Entonces, Entonces cuando estaba estudiando canto, cuando estaba estudiando guitarra, eso no me llenó. Yo Ok. No sé, ahí dije, esto no es lo que yo esto, quiero. sí es la música, pero es algo más. Y por ejemplo, Entonces ahí fue cuando empecé con la intención de irme para Cuba, pero eso se demoró mucho el tema de los papeles y empecé con la duda de si eso sí iba a surgir. ok, pero una pregunta. La razón, ¿qué no te gustó? O sea, ¿qué es aquella sensación que dijiste, no, esto no es lo mío?
Porque ahí también podemos hablar un poquito antes de eso, aquella época que estuviste un grupo famoso. Ya se me había pasado. Blue mí no. Jean. Sí, entonces tú tenías tu grupo y... Bueno, a ver, eso fue todavía en el colegio. Uy, es que dimos un salto. Ah, bueno, entonces aprovechemos y Bueno, lo cuando yo cuadramos. estaba en el colegio, estaba en Canto Alegre, estaba estudiando en la academia. Y Vamos a llegó el bajarnos cuento por de ahí. que había unas audiciones para entrar a un grupo. Ok. Y pues yo adolescente, no sé, eso es como que uno tiene el sueño de ser cantante, no sé, eso es como... O sea, estabas con las ganas de ser solista. Viste unas audiciones porque era como la época de las mismas popstars. Hazte a mi izquierda. Exactamente en la época de las popstars. Un poco antes de que saliera Popstars. Surgió la opción de pertenecer a un grupo. Yo audicioné, pasé con una amiga, fue chévere el tema. Y pues esto fue Jorge Barón y todo, patadita de la buena suerte. Fue una experiencia muy bonita, pero también me fue llevando un poco a eso de A entender que esa etapa de querer ser solista, querer ser intérprete. Lo agradezco un montón porque lo viví. Hoy en día tengo gente de mi edad que todavía lo quiere vivir. Yo digo, qué lindo que yo lo viví a los 17 años, 18, Claro. 19. Sí. En ese momento tengo muy claro que no, Porque bueno, ahí que se no da era como... para mí. Ahí se da también algo y es... No, Nieves, silencio. Te Bueno, estás tirando nuestra no, entrevista. vamos en familia. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, la experiencia, puntualmente, ¿qué no te gustó? O sea, que tú digas, no quiero ser cantante, ¿por qué? Como te decía ahorita, eso no es solamente pararte en un escenario y tener la conexión con el público, eso tiene mucho más, y el tema de medios, porque entonces además ser cantante tiene, pues bueno, no solo pararse en un escenario y cantar, para pararse en un escenario y cantar, para poder estar ahí, pues madre, eso es un boleo de visitas a medios, de lobby, de aparentar un poco, porque de mantenerse como un lulito, el pelo perfecto, el maquillaje perfecto, y yo no tengo ese chip. espíritu, ese chip. Bueno, pero esa es la parte... Pero el escenario... No, eso tiene magia, eso tiene, pero eso era un 20% De lo que vivías. de lo que vivía, sí, porque uno la pasábamos era visitando medios y promocionando el grupo, porque no es como que somos tan famosos que nos llaman a hacer entrevistas, no, Claro, no, parte del plan promocional de la disquera es vaya a Bogotá, visite Los colegios... 7 emisoras este día, visite 5 colegios este otro, Claro. pues chévere, hay gente que eso le gusta mucho. Bueno, Yo no, no, aquí yo hago ahí también no. una aclaración. Si se dan cuenta, ahora yo llevo el carruaje. Es porque aprovechamos ahí el cambio para turnarnos el remolque de nuestras perritas. Bueno, no, entonces volvamos a llegar, sales de AFIT, te das cuenta que eso no es, porque además ya tuviste una experiencia como cantante, pues. No, digamos que ahí yo todavía creía que quería ser cantante. Eso fue, digamos que se empató una cosa con la otra. Se empató la Ok. experiencia de cantar en el grupo con entrar a la universidad a estudiar canto. Ok, Eso fue como Bueno. simultáneo y me di cuenta que no, pues que por ahí no era. Entonces empecé a buscar como otra faceta de la música que en ese momento pensé en la musicoterapia. musicoterapia en Cuba. Y bueno, Musicoterapia en ¿y ahí Cuba. qué pasó? Empecé a hacer los papeles, eso se demoró mucho y mientras tanto me vine para Bogotá a estudiar canto. ¿En dónde? Particular, con Ya. Juanita Delgado. Ok. Y pues Bogotá se estaba demorando mucho el tema de los papeles y empecé a averiguar para estudiar música acá, pero otras opciones.
Porque yo decía, bueno, y si no se da lo de Cuba, ¿yo qué voy a hacer? Yo no quiero abandonar la música, voy a buscar otras facetas. Entonces busqué educación y empecé a estudiar educación en la Universidad Javeriana. Sí. Yo creo que yo me matriculé y a los 2 meses me dijeron que lo de Cuba sí se estaba aprobado, pero yo ya estaba montada en otro barco, no sé, la vida me llevó por otro lado. Y yo seguí en este barco aquí en Bogotá. Empecé con educación, porque pues, finalmente a mí siempre me ha gustado mucho enseñar. Y a los 2 meses de estar estudiando educación, se reúnen con nosotros y nos dicen, se va a cerrar el énfasis de educación, busquen qué hacer. O sea, pueden seguir en el programa de música la Javeriana, pero ya no en educación. Pero educación no. Entonces yo ahí, pues obviamente, imagínate, yo sabía que yo no quería estudiar canto, o sea, yo instrumentista ya no era por ahí. Y fui tan de buenas que me buscó Alejandro Zuleta, que era mi profe de coro en ese momento, el maestro Alejandro Zuleta, y me dijo, mire, yo la conozco, yo conozco su escuela, conozco a Canto Alegre, conozco a Tita Maya. ¿Quién es? Tita Maya es una maestra de vida. Tita Maya fue la directora de Canto Alegre y digamos que lo que yo era como músico en ese momento se lo debía mucho a Tita Maya y a lo que me enseñó con Canto Alegre y con el Colegio de Música, porque además yo desde los 17 años empecé a dar clases allá de iniciación musical. O sea, ahí empecé yo como a encontrar mi vocación, y Alejandro Zuleta conocía el trabajo de Tita Maya. Entonces me dijo, yo conozco a Tita, yo conozco Canto Alegre, yo conozco su escuela, yo la he visto trabajar, métase a dirección coral. Y yo, pero es que dirección coral, o sea, yo vengo huyendo de una cosa y me estoy montando más arriba. No, me dijo, a usted le gusta enseñar. Ya esto va a ser. Y la dirección coral es eso. O sea, usted le está enseñando música a otras personas a través del canto, que además es su instrumento principal. Entonces yo nunca me lo imaginé, pero lo pensé y tomé la decisión de asumirlo. Y siempre enfoqué mi carrera como directora coral, pues mi estudio como directora coral, hacia el trabajo con niños. Mi trabajo de grado fue con niños. Yo me fui para Ciudad Bolívar y monté un coro con niños que nunca en su vida habían cantado. El trabajo de grado fue súper bonito porque no fue con un coro profesional como suele hacerse, sino que fue con un coro de niños que además no cantaba. Entonces fue graduarme con un coro de niños desafinados, pero o sea, yo los cogí en este nivel y los traje acá. Y fue mostrar también como todo ese proceso, claro, de lo que hice con ellos. Lo que yo aprendí con esos niños no tiene... De hecho, eso te definió un montón, ¿no? Sí, claro, eso fue... Porque también venías con la experiencia de Canto Alegre, cantando un montón de canciones. Me pasa algo similar, y es que yo, por ejemplo, Canto Alegre era de aquellas cosas que en mi vida de músico había escuchado. Y después contigo, todas las canciones y todo eso que hacías, yo Canto Alegre, ahí fue que los vimos, que había mencionado, que me pareció brutal. Bueno, no, y entonces la Javeriana la terminas y empiezas a trabajar en la Filarmónica. Empecé primero con la red de escuelas, trabajé 3 meses ahí, pero me llamaron de Bogotá. La red de escuelas es en Medellín. Red de escuelas de Medellín, haciendo lo mismo como directora coral con niños. Y me llamaron de aquí de Bogotá porque estaban necesitando gente para el programa de formación de la Filarmónica. Yo llevaba muchos años viviendo en Bogotá y a mí ya, digamos que yo ya sentía Bogotá como mi casa, entonces me encantó la idea de volver. Fueron 5 años de carrera. Sí, pero ya terminé mi carrera, me fui para Medellín, estuve trabajando allá en la red. ¿Por dónde vamos? Esto es ciclovía todavía. Pero Bogotá ya era mi casa, yo ya llevaba mucho rato acá, pues no sé. Y me gustó la idea de volver, entonces mandé la hoja de vida, pasé. Y empecé a trabajar con la Filarmónica en el programa de formación. Bueno, listo. Y entonces ahí viene la cuestión de el tren de la música. Y aquella
digamos, el match con el proyecto. Nosotros pues nos conocimos ahí, pero ya trabajabas con mi hermana que también trabajaba en la Filarmónica. Entonces el tren de la música, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo empiezas como a familiarizarte? ¿Y cómo es que pues llegas a trabajar en él? Y a ser parte pues de fundamental, porque la metodología necesita un intérprete y esa fuiste tú. Sí, pues la vida nos fue como llevando allá. Yo empecé a trabajar los fines de semana en el tren de la música, en el taller Sí, musical Francisco Cristancho. Trabajaba con niños. Iniciación, digamos que siempre he estado ligada con eso. al trabajo con niños. Y me voy a ir para atrás a estos años en los que yo pensaba en la musicoterapia. Yo creo que la manera en la que la vida como que ha marcado mi camino ha sido el que tiene que ser. Porque a mí me gusta trabajar con la gente. Musicoterapia nunca lo he descartado, pero siento que el trabajo con los niños, el trabajo con los grupos, el trabajo que he hecho con la Filarmónica, con la red de escuelas, me ha permitido como sacar esa parte de mí social, esa parte de mí que busca conectar con... Desde lo de la Javeriana, ¿no? Porque Sí, o sea, Ciudad siempre Bolívar estaba- tú me has contado esa historia, eso fue tremendo. súper bonito porque eran niños, muchos niños desplazados. Sí, con el Era un problema colegio tremendo militar, entonces eran niños de una acostumbrados Colombia al real, grito. ¿no? Sí, sí, sí. No, hasta cierto punto esa Colombia de privilegios que nosotros hemos vivido. Bueno, y entonces, el tren de la música, empiezas a trabajar en el taller, te conectas con Eliana, ustedes son compañeras de trabajo, Ujú. y ella te propone que empiecen a dictar clases con la metodología, entonces tú conoces esta metodología. ¿Y Sí, qué? pues digamos que ha sido un equipo que ha hecho match, súper equipo match. Un equipo Pues match. sí, hemos congeniado muy bien porque Eliana tiene la metodología que además viene de tu papá. No fue como que ella un día se levantó y se le ocurrió la metodología, sino que ha venido desarrollando un programa con el que tu papá y tu mamá trabajaban Con ese para programa, empezar a tal cual. enseñar música a los niños. Eliana lo ha madurado, nos encontramos, yo canto, yo trabajo con los niños, digamos que ha sido la oportunidad perfecta para poder llevar a cabo o desarrollar todas las ideas y todo lo que tu hermana tiene en la cabeza. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá, bueno, Pai, ¿cuál es tu obra favorita de mi abuelo? ¿O cuál es tu obra favorita tuya? O siempre con la molestada de que entonces Cachaco tenía que ser la favorita, ¿no? Porque era la mía. Y él me decía que era muy difícil escoger porque las obras se vuelven como hijitos. Entonces no podía tener una favorita. O lo mismo con el caso de mi abuelo. Y en el caso tuyo con el tren, por ejemplo, ¿existe alguna favorita? O si no ¿Una existe, canción favorita? por ejemplo, ¿cuál recomendarías y un pedacito ahí chiquitico que pudieras cantar y anticipar? A mí me encanta Abro mis ojitos. A ver, un pedacito ahí a capela. Ahí, ¿estamos todavía en rojo? No, esta está en No, verde. estamos en verde. Ah, estás como mi papá. Sí, estoy como tu Me pone papá, a que ahorita cantar tengo que estos lados. mencionártelo porque es importante. Abro mis ojitos, no sé, me parece que es una canción preciosa. Y dice... Esa es para bebitos, ¿no? Para Sí, bebecitos, es para chiquis. Abro mis ojitos, mira qué oscuritos. Te escucho cantando, cantas muy bonito. Hasta ahí. No, sí, ya no más. Qué emoción me da. No, hay canciones muy lindas, que eso también es una obra de mi hermana. Nos tocó cancelar la idea que era despedirnos todos juntos, porque, bueno, me quedé sin pila, pero bueno, nos vamos a despedir ahorita más adelante nosotros. Y entonces viene la otra cosa. ¿A qué invitas a las personas? ¿A qué invitas a los profesores? ¿Cómo podemos nosotros hacer parte de lo que, por ejemplo, con Eliana hablábamos que esto
de una u otra forma, pues al ser también una cuestión de una marca ya musical que es Cristancho, yo la ponía como con Orff, con Kodali. ¿Esto podría ser una metodología infantil Cristancho? Me decía, sí, más o menos es eso. Teniendo en cuenta todas estas cosas, la entrevista, el paseo, ¿cuál es la invitación, por ejemplo, a las personas? Nosotros como músicos y como profesores de música tenemos una responsabilidad muy grande y es la de estarnos nutriendo de cosas nuevas todo el tiempo. Porque si no, uno cae en la repetición de la repetidera y empieza a hacer todo igual, siempre las mismas herramientas, Temáticas. las mismas estrategias. A mí como profe, lo que más me ha nutrido durante mi carrera, primero pues la experiencia con los niños, pero segundo es ver el trabajo de la otra gente, ver qué cosas nuevas hay, qué está saliendo por ahí. Eso es alimento para uno que se va a ver reflejado después en los niños. Entonces la invitación es a que se dejen sorprender, a que conozcan lo que viene con el tren de la música, que es un trabajo hecho con muchísimo amor, es un trabajo muy juicioso que vale la pena conocer y adoptar. Sí, vale la pena mucho, mucho. Y de hecho hay otra cosa ahí que yo me pregunto, volviendo un poquito atrás, que es un tema importante. La musicoterapia, ¿esa idea fue por tu papá? ¿Influencia de tu papá? De pronto sí, pues mi papá es médico y digamos que esa vena de alguna manera está en mí, pero yo no me veo en un consultorio haciendo consulta y tampoco me veo para de la música. Acá. Claro, entonces digamos que tu papá te influyó un poquito, podría ser parte de lo que él hubiera querido. Pues mi papá sueña todavía y yo creo que es un pendiente que tenemos y es Claro, y vendrá el momento. Vendrá el momento. una manera de hacer ahí el match con lo que él hace y la música. Vamos a ver. Ay, la sí se cogeré el hueco, perdón, mi perrito. Hay muchos huecos en nuestras calles. Bueno, no, pues entonces invitar a los amigos, agradecerles, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. El 21 de octubre empezamos. Se va a publicar un disco en todas las agregadoras digitales. Va a aparecer, vamos a estar haciéndole todas las campañas a sus canciones para que se reconozcan más, para que se identifiquen, para que se disfruten. Y los esperamos en los talleres, porque Eliana mencionó algo de eso. Deben estar pendientes de las redes, porque ahí vamos a confirmar el lugar, Fecha, la hora, lo que vamos a hacer, para que no se lo pierdan, porque va a ser una actividad que vale Bonita. la pena. Bueno, entonces mi amor. Chao amigos, gracias.